Sé bienvenido a tu programa Palabra en Acción. Palabra en Acción. Un programa conducido por la pastora Silvia Luis y patrocinado por la iglesia La Roca, una iglesia de familia para todos donde encontrarás paz y propósito para tu vida y la de tu familia. Aquí iniciamos en los micrófonos de Shekinah 95.1 y a través de Shekinah TV en Roku. No te desconectes, aquí comenzamos. Hola mis amigos y hermanos, bienvenidos en este viernes nuevamente. Muy buenos días. Sean todos bienvenidos a tu programa Palabra en Acción, un espacio donde la palabra de Dios cobra vida y se convierte en una guía para nuestro caminar diario. Así es, le saluda la pastora Silvia Luis, agradecida de su compañía donde quiera que te encuentres, en tu casa, en tu hogar, en el vehículo. No sé cuál es el lugar en el que tú te encuentres, pero gracias por esa confianza y permitirme entrar hasta la privacidad de su hogar. Durante este tiempo compartiremos un mensaje de esperanza, de fe y de transformación, porque creemos que la Biblia no solo debe de escucharse, sino ponerse en práctica para cada día. Entonces prepárense para recibir la palabra que le fortalecerá su corazón, renovará tu esperanza y te acercará más a tu propósito que Dios tiene para tu vida. Por lo tanto, vamos a comenzar. Esto es Palabra en Acción con la pastora Silvia Luis. Y bueno, después de esta introducción quiero darle los números de teléfono a los cuales usted puede comunicarse con nosotros en esta hermosa estación de radio Shekinah 95.1 FM. En tu programa Palabra en Acción, y usted nos puede escribir, nos puede llamar, o también a Facebook Live. Si usted entra a través de Facebook Live, usted puede escribirnos un mensaje, una pregunta, una oración que usted necesite, o también algún comentario de ánimo. Si usted ha sido un milagro, ha recibido palabra de bendición, palabra de ánimo, y este programa ha sido de bendición para usted, también verdaderamente apreciamos que usted llame y deje sus mensajes, porque mira, hermanos, este programa es una inversión para tu vida y de parte de mi vida al reino del Señor, para que usted reciba palabra de bendición y pueda recibir ánimo, palabra de fe que le anima, le ayuda a crecer y avanzar en su diario caminar con el Señor. Entonces usted puede llamarnos a WhatsApp aquí a Ciudad Juárez. Estamos en Ciudad Juárez, Chihuahua, y puede llamarnos al 656-469-1269. Y se lo vuelvo a repetir, 656-469-1269. Y la última vez, porque es la del Padre, la del Hijo y la del Espíritu Santo. 656-469 y después 1269. Esto es al número de WhatsApp, o nuevamente le repito, usted puede llamarnos también o escribirnos más bien a través de Facebook Live, porque estamos en Facebook, estamos en WhatsApp, pero también estamos en Roku TV. Así es que usted tiene varias opciones para mirarnos y escuchar la palabra de Dios a través de este programa Palabra en Acción. Y bueno, sin más preámbulo, mis hermanos, vamos a dar inicio a la palabra de Dios en esta mañana. Y yo quiero hablar acerca de la importancia del crecimiento espiritual que debe haber en nuestra vida. Y yo empecé este tema hace unas semanas, pero hubo muchísimas preguntas y ya no lo pude terminar. Entonces, el crecimiento espiritual, mis hermanos, es un proceso intencional de transformación
para que nosotros nos parezcamos más a nuestro Señor Jesucristo. Porque es importante que crezcamos, porque para que nos podamos ir con el Señor, la Biblia dice que tenemos que llegar a la estatura. Entonces, si somos niños, quiere decir que estamos aquí y necesitamos crecer hasta llegar a la estatura del varón perfecto. Pero vea usted, la Biblia no dice que tenemos que ser perfectos, pero la Biblia sí dice que tenemos que llegar a la estatura del varón perfecto. ¿Y qué es eso? Es un nivel de estatura, es un nivel de conocimiento, de entendimiento, un nivel de revelación que nosotros vamos obteniendo en ese crecimiento. Es como un niño, cuando el niño crece, no solamente crece en edad, crece en estatura, crece en conocimiento, ¿verdad? Ya lo que no sabía hacer antes, ahora comienza a saber hacerlo de acuerdo a su edad, y continúa creciendo en todas las áreas de su vida ese niño, emocionalmente, psicológicamente, en conocimiento, porque el conocimiento de un adolescente jamás va a ser el mismo conocimiento de un niño de 7 o 6 años. Por lo tanto, así debe de ser nuestro caminar en Cristo Jesús. Nosotros tenemos que continuar con ese crecimiento que se logra desarrollando hábitos diarios, y te voy a decir cómo. Qué bueno que me preguntas, porque ahora te contesto. ¿Cómo es ese cómo? Bueno, muy fácil, muy sencillo. Usted me oye decirlo en cada programa y me va a continuar oyendo decirlo en cada programa. Aunque usted diga, bueno, otra vez el burro al trigo. Pues sí, esto es algo esencial, básico, que tiene que existir en la vida de un hijo de Dios. Porque las personas que no viven de esa manera, los cristianos que no viven de esta manera, ¿cuál es esa manera? Son hábitos diarios, que es mediante la lectura de la palabra, la oración, ¿verdad? Y la puesta en práctica, la puesta en práctica de las enseñanzas bíblicas que nosotros aprendemos en nuestra vida cotidiana diariamente. Nosotros debemos de desarrollar un estudio enfocado en estas fases, en estas áreas fundamentales para alcanzar la madurez del varón perfecto. Entonces, mi punto número 1, y aquí es donde voy a comenzar, vamos a entrar al meollo del asunto. Vamos a ver unos de los puntos más importantes para que nosotros podamos crecer espiritualmente. Cuando nosotros llevamos a cabo ese crecimiento espiritual en nuestra vida, porque recuerda, ya lo dije, es una vida que se logra a través de desarrollar hábitos buenos. Como en el mundo secular debemos de desarrollar hábitos, también nosotros en nuestra vida cristiana, en nuestra vida espiritual, en nuestra vida de caminar diariamente con el Señor, debemos de desarrollar ciertos hábitos. Así como en el mundo debemos de desarrollar el hábito de levantarnos diariamente, ya sea para la escuela, el trabajo, tender nuestra cama, ¿verdad? Desayunar algo sencillo antes de irnos a estudiar. Mi madre siempre me decía, sin alimento no aprende la cabeza. Así es que nosotros desarrollamos ciertos hábitos, tenemos que alimentar este cuerpo, tenemos que desayunar antes de ir a comer algo, antes de ir al trabajo, a la escuela o a donde quiera que vayamos. Aun si no trabajamos, lo primero que nos levantamos los cristianos, oramos, pasamos tiempo con el Señor, y lo siguiente es ir a preparar desayuno o al comer algún alimento, ¿verdad? ¿Por qué? Porque sabemos que es muy importante alimentar nuestro cuerpo. De esa misma manera es muy importante alimentar tu espíritu diariamente. Cuando a veces, hoy en la mañana daba yo un devocional acerca del cansancio físico, de cómo a veces
Los hijos de Dios llegamos a puntos donde decimos, ya no puedo más, me siento que estoy al final de mi cuerda, si no pasa algo yo me voy a morir, o renuncio o me voy, ¿verdad? Pero eso viene exactamente porque nosotros nos cargamos con problemas, situaciones, y cuando la Biblia nos dice, no te cargues, dice el Señor, entrégame tus cargas, dice, ponte mi carga. Entonces aquí es como un intercambio. Tú le entregas a Él tu carga, tu problema, tu situación. Tú le entregas a Él por lo que estás agobiado. Tú le entregas cuando tú verdaderamente le entregas al Señor Jesucristo tus cargas. Entonces verdaderamente tú puedes ponerte la carga del Señor, porque Él dice, me das tus cargas y tú te pones mi carga, porque mi carga es ligera. En otras palabras, si yo le entrego mi carga a Jesús y me pongo la carga de Jesús, yo no tengo por qué andar cargada, yo no tengo por qué andar preocupada, angustiada, deprimida, en ansiedad, con insomnio. No, Señor. Cuando yo tengo insomnio, cuando hay ansiedad en mi vida, cuando hay mucha preocupación, se me empieza a caer el pelo, es porque soy preocupona, es porque no tengo fe, es porque no conozco la fe, no he entendido que la fe es, ¿verdad?, pedirle al Señor, o sea, creer, ¿verdad?, con convicción que lo que le estás pidiendo al Señor, se lo entregas y crees que ya está hecho. Entonces, parafraseándolo en palabras sencillas, déjame decirte lo que dice la Biblia de la fe. La fe es la certeza de la que se espera. Yo tengo la certeza que lo que yo oré y ahora espero la respuesta, yo tengo la certeza que ya mi Señor lo tomó en sus manos, lo escuchó, y ahora yo tengo la convicción de que lo que no se ve para mí ya está hecho. Entonces, en simples palabras te lo voy a traducir. Cuando yo oro y entrego todo, entonces yo sé que ya está hecho. Pero pastora, no, yo sé que ya está hecho. Pero es que usted no sabe, no. Es que no es lo que yo tengo que saber de ti, es lo que tenemos que saber tú y yo, mi hermano, mi hermana, mi amigo, mi amiga, mis amores, preciosas princesas del Señor. No es lo que tú sabes ni lo que yo sé, no es lo que tú crees ni lo que yo crees, no es la dimensión ni el tamaño de tu problema ni el mío, es lo que ya dijo la palabra de Dios y el gigante de gigantes, porque nuestro Dios es el mismo gigante que defendió a David de ese gigante de gigantes. Gracias, Manuelito. Gracias. Entonces, de esa manera, cuando tú sabes quién va delante de ti como poderoso gigante, eso dice la Biblia, no lo dice la pastora Silvia Luis, lo dice la palabra de Dios. Y si la palabra de Dios lo dice, yo lo creo. Y si yo lo creo, para mí hecho está. Y si ya está hecho, yo solamente espero en el Señor sabiendo lo que dice la palabra. A los que esperamos en el Señor nos levantamos con alas de águila, seguiremos corriendo y no nos cansaremos, seguiremos caminando y no nos fatigaremos. Entonces no tenemos por qué cansarnos, fatigarnos, angustiarnos, preocuparnos, hasta el punto que a veces podemos decir que ya no podemos más. Porque yo quiero decirte una cosa que yo he aprendido del Señor, es que cuando mis fuerzas se acaban, las fuerzas del Señor tan solo van comenzando. Así es, cuando tus fuerzas se acaban, cuando sientes que estás al final de tu cuerda, es porque las fuerzas del Señor Jesucristo solamente van comenzando. Por lo tanto, mis hermanos, yo te digo y te pregunto nuevamente, ¿por qué te angustias? Dile lo que dice la palabra del Señor. Tenemos una respuesta en la Biblia para todo, y la Biblia dice, ¿por qué te angustias, alma mía?
¿Y por qué temes dentro de mí? Estoy parafraseando un poquito. ¿Por qué te angustias, alma mía? ¿Por qué temes dentro de mí? Aún hemos de esperarle, aún hemos de creer que Él es lo que Él dijo que Él es, que Él va a ser lo que Él dijo que va a hacer. La palabra de Dios nos enseña que Él, su palabra es sí y amén. No dice así la Biblia. Si la Biblia lo dice, yo lo creo. Si Él, su palabra es sí y amén, yo lo creo. El problema, hermanos, es que a veces el problema que tenemos en nuestra vida durante la prueba, la angustia, es que nosotros llevamos cargando esa prueba, queremos arreglarla a nuestra manera, queremos hacer las cosas a nuestra manera, pero lo más importante es que la Biblia dice, dame conocimiento en todo, palabra universal, todo, que no quede fuera nada, amén, dice, dame conocimiento en todo, y entonces yo guiaré tus pasos. Le damos conocimiento, le contamos nuestra situación, nuestro problema, la tribulación, eso que nos agobia, que nos carga, que nos preocupa, que nos deprime, que no nos deja dormir y el pelo se les está cayendo, porque ya no puedes más. Claro que ya no puedes más, porque vas cargando tus propias cargas. No has entendido que debes de entregárselo al Señor. ¿Y qué quiere decir entregárselo al Señor? Que yo le doy conocimiento, yo le digo lo que me está pasando y le digo, Señor, aquí está, te lo entrego. Y en ese momento es una actitud, y déjeme que se lo ponga de esa manera para que le sea más fácil entender. Usted toma como una actitud como de, me vale, o sea, se me resbala el problema, se me resbala todo. Y no es que nos valga, no es que se nos resbalde, no es que se me resbalga, es que yo sé que se lo entregué y yo no quiero quedarme con nada. Por lo tanto, le entrego todo, a mí ya me vale todo, porque yo sé que mi situación está en sus manos, por lo tanto yo descanso. Me he puesto su yugo, me he puesto su carga, que es ligera, y su yugo fácil de llevar, y quiere decir nada, yo no me llevo nada, completamente nada, porque verdaderamente he confiado que Él lo hará, y si yo confío que Él se encarga de lo mío, entonces yo estoy tranquila y en paz. Y es ahí donde, si usted no tiene esa paz, corre a la paz y corre. ¿Qué dice la palabra del Señor? Que Él nos da la paz que sobrepasa todo entendimiento, no como el mundo la da, sino como Él solo la sabe dar. Lo único que yo tengo que hacer, si no he logrado llegar a ese nivel de paz, empiezo a declararlo, a decretarlo, a profetizarlo, a hablarlo, a decirlo una y otra vez, hasta que el temor se vaya, porque el Señor no nos dio espíritu de temor, sino de amor, de poder y de dominio propio. Por lo tanto, cuando quiere venir la preocupación, el estrés, ¿verdad?, el temor, la cobardía, porque nos acobardamos y recibimos el temor. Pero la palabra, entonces usted vuelve a la palabra y dice, mi Señor Jesús no me dio espíritu de temor, sino de amor, de poder y de dominio propio. Y usted lo declara una y otra vez, el Señor no me dio espíritu de temor, sino de amor, poder y dominio propio. El Señor Jesús no me dio espíritu de temor, sino de amor, poder y dominio propio. El Señor no me dio espíritu de cobardía, sino de amor, poder y de dominio propio. El Señor no me dio espíritu de cobardía, sino de amor, poder y dominio propio. Y cuando sientes que viene el enemigo y que te está atacando bueno, pues deja que tu Dios, como dijo David vio al gigante delante de él. El gigante le dijo que lo iba a exterminar. El gigante Goliat dijo, hoy tiraré el gigante Goliat le decía a David, vamos, vente. Y lo estaba esperando con una espada del tamaño de 3 silbias, porque yo soy muy pequeña, amén. Entonces le decía, vente. Pero ¿qué contestó David?
Él no esperó a que el gigante viniera a él. Él corrió hacia el gigante y le dijo: hoy en este día tiraré tu carne a las aves. Hoy en este día, en el nombre del Dios Todopoderoso, Jehová de los ejércitos, estoy parafraseando, estarás acabado. Y él corrió y con una pequeña piedra, ¿quién lo diría? Tú no solo tienes una pequeña piedra, tienes muchas piedras, tienes bazucas, tienes muchas armas espirituales, como todo lo puedo en Cristo quien me fortalece. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y cada lucha, cada batalla que tú vences es otro nivel de crecimiento, mi hermano. No le temas a la prueba. Cada prueba, recuerda, es otra oportunidad para que tu Dios, mi Dios, el gigante de gigantes, el todopoderoso, Jehová de los ejércitos, el que es omnipresente, está en todo lugar y dice: antes de que venga la prueba a ti, yo ya sé, Él ya sabe de lo que tienes necesidad. Hoy quiero recordarte que nuestro Dios no es ajeno a tus problemas. Nuestro Dios no está durmiendo. La Biblia nos dice que Él no duerme ni descansa. Entonces, ¿qué haces tú todo cargado y cansado? ¿Qué hace usted sin dormir si nuestro Dios Todopoderoso no duerme ni descansa? ¿Qué hace usted con insomnia? ¿Por qué está despierto? ¿Por qué? Ahora, una cosa es que uno tenga insomnia un día, dos, pero otra cosa es cuando nosotros hemos hecho de la insomnia un estilo de vida. Amén. Si usted ya lleva una semana, un mes sin dormir, es que ya entró un espíritu, porque la insomnia es un espíritu, es un demonio. Y si usted ya no puede dormir por meses, yo conocí a una mujer que alguien me habló de ella, era hermana, de otra mujer cristiana que trabajaba conmigo. Y quiero contarle esta mujercita. Cuando yo la llamo y comienzo a ministrarla, ella duraba meses sin poder dormir. Ella no tenía insomnia. Ella tenía una insomnia crónica o supercrónica. No podía dormir por semanas. Cuando yo comencé a ministrarla y hablarle de la palabra, un día ministrándola por teléfono, yo le dije: señora, si usted no puede dormir y la está volviendo loca de todas maneras, ¿por qué no comienza usted a leer la Biblia? Y usted va a ver lo que la palabra de Dios va a hacer en su vida. Va a comenzar a liberarla de esa insomnia, va a comenzar a sanarla. No puedes dormir, deja de perder el tiempo, comienza a llenarte de la palabra de Dios. Esa mujer me hizo caso, estaba desesperada ya casi para volverse loca. Imagínate, un mes, semanas enteras sin dormir. Y ella comenzó a leer la palabra, Quiero decirles que esa mujer fue libre eventualmente. Ella y sus hijas vinieron a congregarse conmigo allá en El Paso, Texas. Esto es cuando vivía en El Paso, Texas. Y yo pude ver de primera mano cómo esta mujer fue liberada de ese espíritu. No, ese no era un espíritu, ese ya era un tremendo demonio. Imagínate, semanas sin poder dormir. Y esto no era que había empezado un mes, ya llevaba meses y meses y meses viviendo de esta manera. Entonces yo pude ver de primera mano cómo el Señor la liberó, pude ver de primera mano cómo el Señor la fue sanando a través de la palabra. Mire, cuando ella ya vino a congregarse a mi iglesia, la insomnia había desaparecido de su vida. Ella y su familia fueron muy plantados, muy fuertes en mi iglesia. Su hija se convirtió eventualmente en mi mano derecha. Una mujercita que nunca faltó más a ningún culto, empezaron a diezmar. Dios comenzó a bendecirlas. Vivían allá en El Paso, Texas, en el centro, en una área de las más económicamente más desprovistas.
Y con decirle que empezaron a diezmar, a servir, y eventualmente Dios les dio una casa hermosa para allá, para el este de Los Ángeles, en el tiempo de Dios. Aproximadamente 2-3 años después, Dios les dio su casa, porque se convirtieron en unas personas obedientes a la palabra de Dios, embrazaron la oración, la lectura de la palabra, la oración y también el ayuno. Amén. Entonces debemos de desarrollar ese estudio de la palabra de Dios enfocado en estas 4 áreas fundamentales. ¿Cuáles áreas, pastora? Leer la palabra de Dios, la oración, ponerla en práctica y también el ayuno. Amén. La enseñanza bíblica hay que ponerla en práctica. De nada nos sirve si usted lee la palabra pero no la pone en práctica. Esa es una puerta abierta para que venga el enemigo, y la Biblia dice que él anda buscando como león rugiente, buscando para ver a quién devorar. Entonces, si usted se siente devorado, ya entiende el por qué, ¿verdad? Entonces, yo quiero invitarlo, vayamos a Primera de Pedro 2:2, porque para poder crecer necesitamos nutrir nuestra mente con la verdad, con la palabra de Dios. La madurez, hermanos, es evidencia cuando nosotros aplicamos lo que leemos en lugar de solo escucharla. En Primera de Pedro 2:2 dice: como niños recién nacidos, deseen la leche espiritual pura, para que por ella crezcan en su salvación. Ya somos salvos, pero hay que seguir creciendo en esa salvación bendita que nuestro Señor Jesucristo nos regaló allá en la cruz del Calvario, cuando Él entregó su vida por cada uno de nosotros. En Santiago 1:22 dice: no se contenten con solo escuchar la palabra, pues así se engañan ustedes mismos, sino llévenla en práctica. No podemos, si nosotros solamente leemos la palabra de Dios, pero no la ponemos en práctica, dice la palabra de Dios que nos estamos engañando a nosotros mismos. Y quiero decirte, hermano, yo he visto mucho pueblo de Dios que dicen ser cristianos, pero dan muy mal testimonio. Y aquí la Biblia nos dice que quienes hacen eso se están engañando a sí mismos, creyendo en su mente, en su cabeza, que son cristianos, pero verdaderamente no lo son. ¿Y por qué? Yo solamente enseño palabra de Dios, y si la palabra de Dios lo dice, yo lo creo. Y la palabra de Dios, sabemos que nosotros no tenemos religión, tenemos una relación. Cuando usted lee la Biblia y no la pone en práctica y da muy mal testimonio todos los días de su vida, en el trabajo, en su casa, sobre todo en su casa, ¿verdad? Donde quiera, entonces usted no tiene una verdadera relación con el Señor Jesucristo, y los hijos de Dios no tenemos relación, no tenemos religión, tenemos una relación. Y si tu relación ya fue quebrantada, entonces ya no hay relación. Y yo le pregunto a usted, ¿qué le queda? Si su relación con Jesús ya se quebrantó, aunque usted piensa que aún la tiene, pero no ora, no lee la palabra, no pasa tiempo con el Señor, no ayunas, no pones en práctica la palabra, esforzándote para que nosotros, yo no hablo de los errores, porque todos cometemos errores y nadie somos perfectos, pero estoy hablando cuando constantemente el mal testimonio ya es parte de nuestra vida. El mal testimonio, cuando hablamos, te peleas, alguien te echa pleito y empiezas a pleitear, a decir malas palabras y a comportarte como esa persona que te está echando pleito. Sí, podemos tomar autoridad, pero no podemos actuar como actúa el mundo. Amén. Y a veces hay cristianos que apenas les dices azul y ellos dicen, no, es verde, ¿verdad? Entonces estoy hablando de esas personas. Yo entiendo que también hay un crecimiento espiritual cuando somos nuevos convertidos. Yo recuerdo, yo cuando me convertí,
créamelo. Inmediatamente vino un tremendo cambio a mi vida. Yo ya no pude hablar como hablaba antes. Es más, yo era un marinero siendo militar. Yo era un soldado militar, pero hablaba como un marinero. De esa manera, así era yo. Pero quiero compartirle que cuando Cristo vino a mi vida, yo así dejé de hablar majaderías. Así la gente en mi unidad se dieron cuenta que algo me había pasado, tanto que mi jefe de pelotón vino a buscarme a mi apartamento. Dijo: Silvia, supe que te convertiste. Yo no fui diciéndole a la gente que me había convertido, pero la gente se dio cuenta de mi conversión. Eso no quiere decir que todas las áreas de mi vida fueron convertidas, pero sí hubo un gran cambio en mi vida, en mi salvación, que todo mundo lo notó. Y de ahí comenzó mi crecimiento, de ahí comencé a leer la palabra. Vino mi jefe de pelotón. Yo no sabía que me tenía que congregar, pero Dios nunca deja las cosas a la mitad. Dice la palabra que Él todo lo hace bien en su tiempo, y Él tenía que terminar en mí la buena obra que había comenzado en mí, en ese gran propósito que tenía para mi vida. Entonces, vamos a leer, voy a hacer un pequeño break, vamos a tomar un break y vamos a comenzar a leer algunos de los mensajes que ya comenzaron a mandarnos. Daisy nos dice: buenos días, pastora. Pido oración para perdonar a mi hermana de muchas cosas feas que me dijo con referente al cuidado de mi madre, quien tiene demencia, 83 años. Daisy, te voy a decir la forma más fácil de perdonar a tu hermana. No, perdonar no conlleva oración, mi niña hermosa. Déjame corregirte. Para perdonar no necesitas que yo ore para que puedas perdonarla. El perdón es un entendimiento, una revelación de que si tú no perdonas a tu hermana, el diablo te está robando tus bendiciones, no estás creciendo. Y no solamente eso, si tú te murieras hoy, no vas a ir al cielo con Jesús, te vas a ir al infierno. La Biblia es muy clara cuando dice: el que no perdona a sus hermanos su ofensa, tampoco Jesucristo te perdonará. Daisy, si tú quieres que Jesucristo te perdone, tienes que perdonar a tu hermana. ¿Por qué? Porque el perdón no es para algo bueno para tu hermana, es para algo bueno para ti, Daisy. Perdonar a tu hermana está rompiendo esa atadura que te tiene atada a tu hermana. Tu hermana, te aseguro que anda como si nada, sobre todo si no es creyente. Anda como si nada en el mundo, ella es feliz, pero tú estás atada con ella no está atada contigo. La que lleva la falta de perdón eres tú, mi niña. Cuando tú decides, porque el perdón es una decisión, Daisy, ni tu pastor ni nadie puede orar para que tú perdones a tu hermana. El perdón es una decisión, mi niña hermosa. Y hoy quiero dejarte con esa convicción, para que dobles rodilla y digas: ahora, perdonar no es poder perdonar. No tienes que poder perdonarla, tienes que querer perdonarla. Y si tú, por lo que veo que escribiste, quiere decir que tú ya la quieres perdonar. Entonces, mi niña, esto del perdón es más sencillo de lo que tú te imaginas. Solamente tienes que doblar rodilla y yo te digo una cosa: vas a llorar, porque así sana el Señor tu corazón. Y tú le vas a decir: Señor, quizás no puedo perdonar a mi hermana, pero quiero perdonar a mi hermana. Cuando Dios me confrontó en una ocasión, yo ya ungida, una mujer que Dios me había usado para levantar gente de sillas de ruedas, para sanar enfermos, gente con cáncer y muchas otras cosas, pero yo no sabía que aún la falta de perdón hacia mi padre estaba en mi corazón. Y un día manejando, el Señor me confrontó y me dijo: tienes que perdonar a tu padre. Mire, yo iba
en una carretera, me orillé y empecé a llorar y a llorar. Y yo le dije, es que no puedo, él fue un mal padre. El Señor me dijo, es cierto, tu padre no fue un buen padre, pero dime una cosa, ¿tú fuiste una buena hija? Yo te pregunto, Daisy, ¿tú has sido toda la vida una buena hermana? ¿Nunca ofendiste a tu hermana de niña, de joven? Porque yo te aseguro que sí, pero tú solo recuerdas lo que ella te dijo cuando tú cuidabas a tu mamá con demencia. Yo te aseguro que a través de tu crecimiento tú también la has ofendido, porque como hermanos nos ofendíamos los unos a los otros. Entonces a lo mejor ella también de alguna manera trae resentimiento hacia ti por algo que no te ha dicho, pero que carga también falta de perdón. Si tú eres cristiana y ella no, tú da el ejemplo, suéltala para que tú te desates y puedas levantarte como los globos. Sabes que esas cosas son como esas bolsas de arena que un globo lleva, y el globo tienen que romperle esas bolsas de arena, tirarlas para que el globo pueda crecer, pueda levantarse. Esa eres tú, Daisy. Tienes que quitarte esa falta de perdón. Y si esta enseñanza, si esto que te digo no te anima a querer perdonar, entonces no sé qué. Pero el perdón es para tu bendición, mi niña, no es para la bendición de tu hermana. El perdón es para tu crecimiento, no para el de tu hermana. El que tú perdones es para que reciba las bendiciones que no has podido recibir porque llevas esa falta de perdón cargando tú. Suéltalo, deshazte de él. No tienes, yo le dije ese día al Señor, no puedo perdonar a mi papá, pero quiero, y si tú me ayudas, yo lo perdono hoy, porque yo quiero. Y ahí Dios me reveló que la falta de perdón no es poder, es querer. Y es una decisión, y en el momento que tú dobles rodilla y le digas al Señor, quizás no puedo perdonarla, pero hoy quiero perdonarla, ahí de rodillas vas a sentir el dolor que esto te ha causado y va a empezar a salir a través de las lágrimas. Así me sucedió a mí cuando todo terminó, parecía que me había tomado un Red Bull y podía salir volando por la ventana de mi vehículo. Mi niña hermosa Daisy, ya sabes lo que tienes que hacer. No tengo que orar por la falta de perdón. Aquí y ahora tú decide que la quieres perdonar, porque no quieres que nada te separe de la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Nada te puede separar de su amor. Nada nos puede separar de su amor. Pero sí hay cosas como esta que nos separan de la presencia de Dios, y la falta de perdón es una de ellas, mi niña hermosa. Aquí y ahora haga lo que le acabo de decir, dobla rodillas, entrégasela al Señor, bendícela, dile no puedo pero quiero. Hoy quiero perdonarla, y empiezas a decir, yo la perdono, la bendigo, la pongo en tus manos, te la entrego, Señor, y te pido que la salves, y entrégasela, porque al final de cuentas es tu hermana de carne, amén. Y debemos de orar por nuestros seres queridos. Nidia, pastora, Dios le bendiga. Sabe que yo no puedo dormir por años, 2, 3, 4 a.m., puedo dormir, no sé por qué, tengo que levantarme temprano. Aquí lo que yo no entiendo, Nidia, ¿esto te pasa toda la noche o a cierta hora te levantas en la madrugada y ya no te puedes dormir? Porque si es toda la noche y es insomnia de esa que es como un tormento que te mueves para el otro lado, es insomnia. Pero hay otros casos, Nidia. Hay veces que el Señor nos despierta a las 3, 4, 5 de la madrugada tempranito para que te levantes a orar. Yo he conocido hermanas que me dicen, pastora, yo me levanto a las 3 y ya me acostumbré que es la hora que oro, porque es la hora que el Señor me está llamando a orar. Entonces, Nidia, no sé cuál de las dos es, porque no me da suficiente información. Si es toda la noche que no puedes dormir y sientes esa angustia, esa desesperación porque quieres dormir pero no puedes, entonces si es
aflicción de un espíritu de insomnia. Pero si tú duermes muy bien y a cierta hora de la madrugada te despiertas, es porque quizás nuestro Señor Jesucristo te está queriendo que desarrolles el hábito de levantarte a orar a esa hora. Levántate. Si ya no puedes dormir, mi preciosa, ora, lee la Biblia. Y si es a las 3 de la madrugada, ponte a orar y a leer la palabra 1 hora y te vuelves a dormir. Mire, les voy a contar rápidamente, se nos va el tiempo, pero les voy a contar un testimonio. Yo nunca sabía lo que era la insomnia o la angustia. Y quiero compartirles que en una ocasión me fui a dormir como siempre oré y me acosté a dormir y de repente comencé a sentir algo que nunca había yo experimentado antes. Era como ansiedad, pero era una ansiedad así fea y yo quise ignorarlo y yo me volteaba y me volteaba y me volteaba. Creo que todos hemos experimentado esto de alguna manera y no podía. Cuando me di cuenta dije, no es normal y ya lo intenté por mucho tiempo, no me funcionó dormir. Bueno, entonces esto es espiritual. Mire, me desperté y le dije, óyeme bien, Satanás, ¿no quieres que duerma? Ahora para que se te quite, no me dejas dormir, voy a leer la Biblia toda la noche. Miren, mis hermanos, yo comencé a leer la Biblia y no le miento, como a la hora me empezó a venir el sueño. Y yo sentí como me venía el sueño y como yo le había dicho, ahora para que se te quite, no duermo toda la noche. Yo reté a Satanás, entonces tenía que cumplir. Y como a la hora empezó a venirme el sueño. No, a las 2 horas, hermano, yo ya empecé a bostezar. A las 3 horas yo ya los ojos se me cerraban. Pero todo empezó cuando comencé a leer la Biblia. A las 4 horas, hermanos, yo ya estaba así abriendo mis ojos con mis dedos, pero un ojo cerrado, un ojo abierto y leyendo la Biblia. Y ya eran las 4 de la madrugada. Y dije, pues ahora para que se te quite, diablo, no paro. Mira, hermanos, llegó las 5 de la madrugada, vi la luz del día y yo todavía con la mano en mis ojos, abriendo un ojo mientras me turnaba los 2 ojos. Uno lo cerraba y el otro me lo abría porque ya no aguantaba, ya no los podía abrir por mí misma. Y los abría con mi mano y la Biblia aquí. Mire, dieron las 5 de la madrugada, vi la luz del día, sentí una paz hermosa y dije, ahora sí, diablo, ya me voy a dormir, con permiso, y me quedé dormida como bebé a las 5 de la madrugada. Esa insomnia solamente me duró como 1 hora, cuando mucho 1 hora y media. Y de ahí empezó un sueño y un sueño. ¿Por qué? Porque me puse a leer la Biblia. Cuando usted no escucha la palabra y la pone en práctica, esa palabra es como un arma nuclear. Cuando el diablo viene y te trae cansancio, ¿qué dice la Biblia? La Biblia dice que el Señor nos da fuerzas como del búfalo. Háblalo, decláralo, decreta: Señor, tú me das fuerzas como del búfalo. Es parte de mi oración diariamente. Cuando el enemigo te trae temor, el Señor no me dio espíritu de temor, sino de amor, poder y de dominio propio. Cuando tienes problemas económicos, eso sí, si usted no diezma y le está robando al Señor, no esperes que el Señor te conteste económicamente, porque él mismo le dijo allí en Malaquías, dijo: el hombre me ha robado, y contestó Malaquías: ¿en qué te ha robado el hombre? Y la Biblia dice: en sus diezmos y ofrendas. Y luego habla del que diezma, el Señor abrirá la ventana de los cielos y derramará bendición sobre todo hasta que sobreabunda. Usted no puede llamarse cristiano y estar robándole a Dios. Usted ve a un cristiano que no diezma, va a ver usted que su vida económica es un desastre, porque les duele darle al Señor, no entendiendo que el Señor no te pide el 10% porque Él lo necesita. Él quiere tu confianza aún en eso, para que Él pueda, ese 10% se convierte en otro 100%. Yo lo he visto, mi 10%.
y viene algo. He visto la provisión sobrenatural de Dios toda mi vida. Yo le robé un diezmo una vez hace muchos años. Yo era todavía niña espiritual y yo le dije: Señor, ¿me prestas tu diezmo? Y sin esperarme lo tomé ese mes. Ese mes me dieron un ticket de 300 y pico. Mire, hermanos, el chiste es que terminó el mes y terminé con más deuda que nunca, que si yo le hubiera dado el diezmo al Señor, le hubiera dado la oportunidad de provisión. Cuando usted diezma, le está poniendo un seguro a sus finanzas. Y hasta ahí voy a dejar, porque no quiero hablar mucho del diezmo. Si a usted no se le ha revelado, ya tiene 5, 10, 15, 20, entonces nada se lo va a revelar más que el Espíritu Santo. Pregúntele a Dios, pregúntale al Señor a través del Espíritu Santo. Eso del diezmo es de ti, y pregúntale con todo tu corazón, y cuando tú preguntas, créemelo, Él siempre responde. Entonces, nosotros debemos de tener una transformación en nuestra mente y en nuestro carácter. ¿Por qué? Porque madurar implica pensar y reaccionar conforme al carácter de Dios, dejando atrás actitudes inmaduras e inmundas. Amén. Mira, la Biblia en Romanos 12:2 dice: no se amolden al mundo actual. O sea, no podemos actuar, caminar, hablar como el mundo actual. Si alguien te echa pleito con majaderías y ofensas, usted no reacciona de esa misma manera con majaderías, con ofensas. Sí, debemos de tomar autoridad. Debemos de saber hacer que la gente debe de entender que hay derechos que se nos tienen que respetar, pero no vamos a actuar como ellos actúan. Amén. Entonces, dice la Biblia: no se amolden al mundo actual, sino seamos transformados en nuestra mente mediante la renovación de ¿qué? De la palabra. No hay otra manera de renovar nuestra mente, nuestros pensamientos. La Biblia dice, hay un versículo en inglés que dice: la mente es un campo de batalla. Por lo tanto, es ahí la batalla diariamente, es aquí donde llega primero el enemigo. El enemigo no viene a obligarte a que digas groserías, a que ofendas a tu esposa, a tu esposo, a que no ores. No, el enemigo llega siempre primero con un pensamiento, y ese pensamiento llega a las emociones, y ay, no tengo ganas de orar, ay, ya me cayó mal mi esposo, ay, no le voy a decir el huevo y quién lo puso, ay, no, porque llega a nuestra alma. Y del alma, que es el asiento de las emociones, de ahí surge la ira, el enojo, todo eso que mueve nuestra alma, y a veces somos más almáticos que espirituales, y la Biblia dice que debemos de ser más espirituales que almáticos. Cuando el alma te vence, es porque tu espíritu está pequeño y debilitado, es porque alimentas más con las cosas del mundo, el alma, que con las cosas de Dios, la palabra de Dios, la oración, tu espíritu. Pero nuestro espíritu debe de ser más grande ya que nuestra alma, y nosotros dominamos el alma, porque más grande es Cristo en nosotros que el que está en el mundo. Entonces, nosotros, dice la palabra del Señor, no debemos, ¿verdad?, amoldarnos a este mundo. Dice: así podrán comprobar. ¿Quieres comprobar? Dice, ¿cuán buena es la voluntad de Dios? ¿Quieres? Dice, así podrán comprobar cuán buena es la voluntad de Dios. Si usted no está comprobando cuán buena es la voluntad de Dios, pues entonces comience a renovar su mente a través de la palabra diariamente. Y dice la palabra: entonces podrás comprobar cuán buena es la voluntad de Dios. ¿Para quién? Para cada uno de nosotros. Dice, cuán buena es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Cuando algo nos sale mal, no es porque Él se equivoca. Cuando Silvia Luis comete un error o algo me sale mal, yo miro hacia arriba
¿Y sabes qué es lo que miro cuando miro hacia arriba? Miro perfección. Entonces no me queda otra más que mirar hacia abajo y mirarme a mí misma, porque Dios es perfecto. Aquí la que la riega, la que se equivoca, la que habla lo que no debe de hablar fuera de tiempo, la que de repente se deja llevar por las emociones es Silvia Luis. No puedo culpar al Señor, Él ya me dio la instrucción. La Biblia está llena de palabra para cada situación que estamos o que estemos o que vivamos en un futuro. Él ya nos dio la salida antes de que entremos, ya nos dijo lo que tenemos que hacer en cada situación. Mira, Efesios 4:15 dice, más bien, al vivir la verdad con amor, creceremos en todo sentido hasta alcanzar a Cristo, que es la cabeza. Amén. Este es otro versículo que nos dice que podemos crecer al nivel de madurez del varón perfecto. No vamos a llegar a una perfección de Cristo Jesús, pero sí hay un nivel de madurez espiritual al cual podemos llegar, y llegó Pedro, llegó Pablo el apóstol, Pedro y algunos otros de los apóstoles, tanto que todos terminaron felizmente dando la vida por Jesús. Pedro el bocón, Pedro el que era rápido para encenderse. Cuando lo iban a crucificar, él mismo dijo, no merezco morir como Jesús. ¿Se acuerda usted que él había huido de la crucificación por temor? Bueno, aquí están a punto de crucificar a Pedro, y Pedro les dijo, no soy digno de morir como mi Señor Jesucristo, y él pidió que lo crucificaran cabeza abajo. Amén. ¿Por qué? Porque había crecido, había entendido, había llegado a la madurez del varón perfecto. ¿Está conmigo? Entonces, debemos de superar las dificultades y perseverar. ¿Podemos superar esas dificultades y perseverar? Claro que sí. Superarlas no quiere decir que ya las vemos resuelta. Superarla quiere decir que yo quito mi vista, mis ojos de la dificultad, porque la Biblia dice, yo no camino por lo que veo, yo no camino mirando la dificultad, yo no camino mirando el problema, yo camino mirando a mi Dios, al gigante de gigante, y repitiendo lo que dice su palabra, como lo dijo el de la cuerda, ¿verdad? David, ¿verdad? David no caminó, no corrió viendo la estatura de Goliat. Él corrió viendo la estatura de su Dios y hablando lo que él ya conocía del Señor. Hoy caerás en el nombre del Todopoderoso, el Dios de los ejércitos. Y él dijo, ¿quién es ese incircunciso? Era un gigante, y él no dijo, ay, como los demás, ay, es un gigante. Eso tenemos que quitar y echar fuera antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué tiemblas ante los gigantes para ti, pero que en realidad no son nada para nuestro Dios? ¿Por qué? Si tienes un Dios gigante, mi problema es como cuando Pedro caminó en el agua, quitó los ojos de Jesús y comenzó a hundirse. Cuando tú te sientes que te estás hundiendo es porque has quitado los ojos de Jesús, pero vuelve tus ojos a Él, porque de todas maneras Él no va a permitir que te ahogues, Él no va a permitir que el enemigo te mate y que termines. No, Señor, cuando tus fuerzas terminan, las de Él tan solo van comenzando. Por lo tanto, hay que superar esas dificultades y perseverar. El crecimiento requiere paciencia y pruebas para fortalecer tu fe. Mira, Santiago 1:3-4 dice, sabiendo que la prueba de nuestra fe produce paciencia, pero tenga la paciencia su obra completa, para que sean perfectos y cabales, sin que les falte cosa alguna. Y luego vemos la meta de la madurez plena.
El propósito final es reflejar el amor, la unidad y la estatura espiritual de Cristo en la comunidad. Amén. Efesios 4:13, y estoy terminando, dice: hasta que todos lleguemos a la unidad de fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo Jesús. Qué tremendo. Aquí nos enseña que número uno, tiene que haber una unidad de fe. Por eso nos animamos los unos a los otros. Cuando uno cae, el otro le levanta. Por eso son dos mejor que uno. Pero cordel de tres no se puede romper. Son 3 o 4 mejor que uno. Amén. Entonces, debemos de entender que el propósito final se refleja en el amor, la unidad y la estatura espiritual de Cristo. ¿Pero dónde? En la comunidad. Ahora, la Biblia aquí nos dice que tenemos que llegar a la medida de la estatura de plenitud de Cristo y al conocimiento del Hijo de Dios. ¿Qué conocimiento, mis hermanos? La palabra de Dios. La palabra de Dios. Sin palabra no hay conocimiento. Sin conocimiento no hay crecimiento. Y sin crecimiento no hay madurez espiritual. ¿Sí me está entendiendo? Por lo tanto, no podemos ser hijos de Dios, no podemos llamarnos cristianos sin leer, escudriñar diariamente las Escrituras. ¿Qué enfermedad tienes? ¿Quieres sanar? La Biblia trae sanidad. La palabra de Dios, lee la Biblia todos los días, búscate los versículos bíblicos sobre sanidad. Estás en depresión, ¿qué dice la palabra de Dios? Busque versículos y lea salmos y léalos y luego me habla y me dice si el Señor no la liberó de su aflicción. Y bueno, mis hermanos, mi tiempo se me está terminando, me quedan 2 minutos, pero quiero dejarlo con esto. Jesucristo es la palabra y la palabra es Jesucristo. ¿Cuánto tiempo quieres pasar con Jesús diariamente para la edificación, para el crecimiento y para traer madurez a tu vida? Porque tenemos que madurar, tenemos que crecer si nos queremos ir con nuestro Señor Jesucristo, y sabemos que Él ya viene muy pronto y su galardón con Él. Y bueno, mis hermanos y hermanas, amigos, mis preciosas, las amo, los amo con todo mi corazón, pero recuerda que Cristo te ama mucho más que yo. Así es que se retira de esta cabina tu amiga pastora Silvia Luis, y nos vemos nuevamente el siguiente viernes a las 11 de la mañana en tu programa Tiempos de Creer. Que el Señor les continúe bendiciendo. Hasta el siguiente viernes a las 11 de la mañana. Hasta pronto. Gracias por acompañarnos al final del programa Palabra en Acción. Palabra en Acción. Conducido por la pastora Silvia Luis y patrocinado por la iglesia La Roca. Si te perdiste el programa, puedes ver la repetición a través del canal oficial de Chequina. Búscanos como Chequina 95.1 FM en YouTube, o bien a través de Spotify como Chequina Podcast 95.1 FM. Te esperamos la próxima semana a la misma hora, la misma frecuencia y el mismo canal. Gracias y que Dios te bendiga.